Bueno, muy bien, seguimos en vivo en Punta La M y por supuesto la noticia del día y desde ayer a la tarde cuando se conoció, cuando lo dio a conocer el Ministerio de Salud de la provincia, es que Córdoba habilita la tercera dosis para todos, sin turno. El requisito va a ser que hayan pasado al menos 6 meses desde la aplicación de la segunda vacuna, ¿no? La medida que empieza a regir desde mañana miércoles y también se habilitan las segundas inoculaciones a demanda a menores de 18 años. Para conocer detalles y la realidad epidemiológica de la provincia, ya estamos en contacto con el doctor Miguel Díaz, como siempre amablemente nos atiende y nos responde el doctor que es médico infectólogo, que es el director del Hospital Rawson y asesor del gobierno. Hola doctor, ¿cómo le va? Paula lo saluda. Hola Paula, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, para conocer más detalles, si bien esto salió publicado en la tarde de ayer y es la noticia más comentada en las últimas horas, queremos conocer de la fuente principal en qué consiste esto. A partir de mañana empieza a regir esta medida. Exactamente, ya había empezado hace un mes aproximadamente la vacunación para algunos grupos que tienen mayor riesgo de adquirir y de hacer una infección grave con la tercera dosis y también para el equipo de salud, de manera que la decisión ahora del Ministerio de Salud y del Gobierno de Córdoba es ampliar esta tercera dosis o dosis de refuerzo, como se quiera llamar, para toda aquella persona, independientemente de la edad o grupo de riesgo que pertenezca, con la condición de que hayan transcurrido, como dijiste vos, Paula, más de 6 meses o 6 meses por lo menos desde la segunda dosis. Bien. Esto creo que es muy importante porque la aparición de estas nuevas variantes necesariamente necesita de que tengamos una cobertura inmunitaria adecuada para evitar la infección por estas nuevas variantes, ¿no? Sin duda. Y estábamos calculando, bueno, creo que ya salió oficializado hoy, la fecha, el corte que hace la provincia es el 4 de julio, o sea, aquellos que se hayan vacunado con la segunda dosis hasta el 4 de julio son los que ingresan en esta cantidad de gente que es susceptible de ser inoculada con la tercera dosis. ¿Es así, doctor? Exactamente, así es. Para aquellas personas, repetimos, que hayan transcurrido 6 meses por lo menos de la segunda dosis, sería todas aquellas personas que se vacunaron hasta el 4 de julio de este año. Y esa tercera dosis o refuerzo, por ejemplo, ¿va a tener alguna relación con las vacunas aplicadas anteriormente a cada una de las personas? Si se aplicaron 2 Sputnik, ¿va a ser Sputnik? ¿O van a ser todas AstraZeneca, las terceras dosis más allá de la vacuna aplicada? ¿Cómo es eso, ese esquema? Bien, por ahora seguramente va a ser AstraZeneca por la disponibilidad que hay de AstraZeneca y seguramente después habrá disponibilidad de otras dosis, ¿no? Acá lo importante de aclarar es que ha habido estudios hechos en el país donde Córdoba ha participado de combinación de plataformas de vacuna que se denomina, y una de las combinaciones que se realizó y que demostró eficacia y seguridad es la combinación, por ejemplo, de Sputnik con AstraZeneca o de otras vacunas con AstraZeneca también. Entonces, esto debe dar tranquilidad en el sentido de que son eficaces y son seguras estas combinaciones, ¿no? Doctor, y también se habilita la inoculación a menores de 18 años que todavía no hayan sido vacunados, porque todavía tenemos un porcentaje, hablando en esta semana y en la anterior, con la realidad epidemiológica de Córdoba, es inaudito, si se quiere, de alguna manera, pensar que tenemos todavía un porcentaje muy importante de gente que no está vacunada. Contra eso hay que pelear también. Sí, en realidad es el grupo etario que más dificultad tiene para concurrir a los lugares de vacunación, son los más reticentes a hacerlo. Esto es normal, es habitual, eh, no solamente con esto, con cualquier vacuna. Entonces, probablemente la política sea y la estrategia sea salir a buscar, y una forma de salir a buscar es ofrecer vacunas en forma amplia, con la seguridad que indica una vacunación, pero
que la oferta sea amplia en horarios y en lugares y sin turno para que los jóvenes concurran a vacunarse, ¿no? Cuando dice que es la población con más dificultad para acceder a la vacuna, no es en términos de accesibilidad económica, sino por una postura política, ideológica, digamos, ¿no? Sí, ni siquiera política ideológica. Los adolescentes tienen algunas características que los hacen reticentes a muchas cosas, no solamente a los planes de vacunación, es decir, una conducta normal, habitual. eh, digamos, no estoy cuestionando esto, pero sí creo que hay que salir a buscar esta población. Por supuesto que no tiene que ver ni con lo social ni con lo económico, salvo excepciones, pero sí tienen características así como ha sido dificultoso implementar algunas medidas preventivas en otras enfermedades, en otras situaciones como por ejemplo los accidentes de tránsito, de moto particularmente, donde los adolescentes se ven muchas veces involucrados. También en este sentido sanitario de un programa de vacunación, por ahí es más dificultoso, ¿no? Doctor, y en ese sentido, en cuanto a estrategias, salir a buscar se presenta como una de las posibilidades, ir a vacunarlos a domicilio, si se quiere, de alguna manera. Queda otro punto para discutir o preguntarle al menos qué maneja la provincia de Córdoba. Ayer la provincia de Buenos Aires anunció el pase sanitario, ¿no? ¿Qué postura tiene Córdoba al respecto? Si se va a exigir el pase sanitario, esta semana la ministra de Salud de la Nación también habló al respecto, como que se iba a implementar desde esta semana. Bueno, cada jurisdicción tiene una definición al respecto. ¿Cuál es la de Córdoba? Bueno, eso por supuesto no corre por cuenta nuestra, corre por cuenta del Ejecutivo y del Ministro de Salud particularmente. Sí, nosotros como asesores, como comité asesor del Ministerio de Salud, podemos sugerir, y yo en lo personal creo que de alguna forma y en algunas actividades es necesario ya a esta altura, cuando hay disponibilidad importante de vacunas, exigir el carnet sanitario. Esto tiene una doble misión. En primer lugar, estimular a la vacunación. Ha habido lugares ya en el país donde exigido esta condición, mucha gente se ha volcado a vacunar. El ejemplo es Tucumán, por ejemplo. Si bien no tiene a lo mejor el porcentaje de vacunados de Córdoba, pero sí es un elemento eficaz, un medio eficaz para hacer que la gente vaya a vacunarse. Y por otra parte, creo que en algunas profesiones y trabajos esenciales se debe exigir a esta altura, repito, de un programa de vacunación tan amplio que se ha dado en el país, y también en aquellos lugares donde se concentre mucha gente y sean lugares cerrados, ¿no? Hablando de concentración de gente, doctor, se viene el verano. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál es la realidad hoy de Córdoba frente a la aparición de Omicron, frente a la movilidad, al dinamismo que va a traer indudablemente las fiestas, las reuniones y la temporada estival? Bueno, se está siguiendo de cerca, por supuesto, las cifras epidemiológicas. En este momento es de relativa tranquilidad, si bien hay un aumento en las últimas semanas, últimos días del número de casos. Todavía el sistema sanitario está, digamos, sin la presión que tuvo durante la primera mitad del año, sobre todo en camas críticas. No obstante, creo que, como vos decís, la aparición de Omicron crea un nuevo escenario. Hay que estar muy prevenidos, hay que seguir utilizando donde se pueda el barbijo, el distanciamiento y el lavado de manos. Es muy difícil a lo mejor en una pileta, en el río, mantener estas medidas, pero en lo posible hay que extremar las medidas de precaución que han cobrado y han demostrado cobrar eficacia. Y por otro lado, en ese mismo sentido, que aquellas personas que van a vacacionar, que tengan el esquema de vacunas lo más completo posible, ¿no? Entonces, esos dos elementos, la prevención y la vacunación, que en definitiva es prevención, serían los elementos claves para poder tener un verano más o menos normal, ¿no? Bien, y estaba pensando, al menos en Río Cuarto, uno transita por las calles de la ciudad y es muy difícil encontrarse con gente que mantenga el barbijo puesto, ¿no? O sea, se utiliza
para ingresar a un negocio, porque está la leyenda, por favor, no ingresar sin el barbijo, pero en general, el traslado de la gente, incluso en los transportes, por ahí, se hace muy difícil. ¿Eso se va a poder mantener o cuidar? ¿O cómo va a actuar el Estado en ese sentido para acompañar o tratar de controlar? Uno imagina, por ejemplo, en el río, en las piletas. ¿Quién va a controlar eso? ¿Va a estar sujeto solamente a la libertad individual, a la conciencia individual? Yo creo que probablemente sea difícil en un balneario, en una pileta pública, utilizar el barbijo, ¿no? Sí creo que hay que considerar que al aire libre las posibilidades de contagio son menor, pero hay muchas actividades, independientemente del río, la pileta, que las personas podrían usar tranquilamente el barbijo y el distanciamiento, y es aquí donde se produce la mayor tasa de contagios. Está hasta ahora, en estos casi 2 años de pandemia, la mayor cantidad de contagios se han producido por contactos estrechos en el círculo familiar y en actividades sociales. Entonces aquí donde actividades sociales en lugares cerrados, ¿no? Entonces aquí donde hay que poner mayor énfasis. Con respecto al barbijo, es difícil para el Estado controlar a más de casi 4 millones de personas que usen o no usen el barbijo. Entonces me parece que tiene que haber una responsabilidad social de cada uno de nosotros para mantener las medidas preventivas y pensar que en algún momento el sistema de salud estuvo muy presionado, que mucha gente falleció por COVID y mucha gente todavía tiene secuelas por COVID, ¿no? Finalmente, doctor, el cálculo que hay que hacer para la aplicación de la tercera dosis o refuerzo tiene que ser así, o sea, mínimo 6 meses de la última aplicación de la segunda vacuna, y ahora se arranca por adultos mayores, personal de salud, aquellos que recibieron en primera instancia la segunda dosis, y así sucesivamente se irá avanzando para calcular cuándo vamos a recibir la tercera dosis, aquellos que todavía no cumplimos los 6 meses, ¿no? Exactamente. En realidad ya está estipulado que todo aquel que haya cumplido 6 meses puede concurrir a vacunarse independientemente de su trabajo, su condición de riesgo, su grupo etario. Cualquier persona que tenga más de 6 meses, a partir de mañana puede concurrir a recibir su tercera dosis. Las personas que del equipo de salud ya están vacunadas desde hace un mes, ya está abierto y se seguirá vacunando a aquellos que no lo hayan hecho, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, doctor Miguel Díaz. Gracias a ustedes, que tengan buenos días. Hasta luego. El infectólogo, el asesor del gobierno provincial, hablando al respecto de la habilitación de Córdoba para la tercera dosis a partir de mañana. Tienen que haber transcurrido 6 meses de la segunda vacunación, de la segunda vacuna, de la segunda inoculación.